El sistema solar se formó hace unos 5.000 millones de años a partir de una nebulosa de polvo y gas situada en la Vía Láctea. La hipótesis más aceptada para su creación fue aquella capaz de explicar las peculiaridades del sistema solar, como por qué las órbitas son circulares o por qué la mayoría de los planetas y el Sol giran en el mismo sentido. Esta teoría se denomina teoría planetesimal y se produjo en las siguientes etapas. Primera, en una zona de la galaxia se acumuló una nebulosa de gas y polvo que, por atracción entre sus partículas, empezó a girar, adquiriendo forma de disco. En el centro se acumularía la mayoría de la materia, y esta se denomina protosol. En este momento nació el Sol. Segunda, en este disco giratorio muchas partículas chocaron y se agregaron, formando los planetesimales o protoplanetas. Su aumento de tamaño favoreció la agregación de más partículas, hasta formar cuerpos estables. Esta forma de crecimiento de los planetas se ha llamado acreción colisional. La diversa distancia al Sol explicaría las diferencias de materia de los planetas. Tercera, la llegada de asteroides y la presencia del viento solar del joven Sol permitieron la fusión de los planetas. Cuarta, una vez formada la Tierra, comenzó su evolución. La fusión hizo posible la diferenciación gravitatoria. Los elementos químicos se dispusieron en función de su densidad, constituyendo el núcleo, el manto y la corteza. Quinta, el progresivo enfriamiento permitió que solidificase la litosfera y se liberaran los gases que dieron lugar a la atmósfera primitiva. La Luna tiene una superficie irregular, con grandes valles y elevaciones formadas por el impacto de asteroides poco después de su formación. 3 hipótesis han explicado su origen, pero todas presentan numerosos inconvenientes, lo que ha llevado a proponer un nuevo modelo. Este nuevo modelo es denominado el Gran Impacto, según el cual un planeta pequeño chocó con la Tierra poco después de su formación, provocando la salpicadura de material de la corteza y del manto terrestre que aún estaban semifundidos. Estos materiales quedaron orbitando hasta consolidarse alrededor de la Tierra. El Precámbrico, periodo de la historia terrestre que va desde su origen hasta hace unos 570 millones de años. Se agrupan bajo la denominación de Precámbrico los 2 primeros eones. El eón arcaico abarca desde su origen de la Tierra hasta hace 2.500 millones de años y el Proterozoico, desde entonces hasta hace 570 millones de años. Acontecimientos geológicos. Arcaico. Primero se formó la corteza sólida, posteriormente apareció la litosfera. A consecuencia de la intensa actividad volcánica se formó una atmósfera primitiva. Cuando la temperatura del planeta descendió lo suficiente como para permitir la condensación del vapor de agua, este precipitó la formación de hidrosfera. En ese momento comenzó la acción geológica externa, lo que se confirma con la existencia de rocas sedimentarias de 3.700 millones de años. Proterozoico. La litosfera estaba totalmente consolidada. A lo largo de este eón se formaron sucesivos supercontinentes como Groenlandia, Columbia y Rodinia. También se produjo la primera gran glaciación. Acontecimientos biológicos. Arcaico. Aparecen las primeras células procariotas, arqueobacterias, que dan lugar a los estromatolitos. Los primeros fósiles de cianobacterias datan su aparición hace unos 2.800 millones de años. La vida rudimentaria debió de aparecer mucho antes, hace 3.800 millones de años.
Proterozoico. El gran avance evolutivo del periodo es la aparición de los primeros organismos eucariotas, de los que existen fósiles con 1.400 millones de años. Surgen los primeros organismos heterótrofos pluricelulares. El Paleozoico. Comienza hace unos 570 millones de años y dura 320 millones de años. Esta era se divide en 6 periodos. Acontecimientos geológicos. El gran supercontinente Rodinia se fragmenta originando varios continentes bien distintos de los actuales. Durante estos 325 millones de años, estos continentes se mueven y chocan, provocando las orogenias caledoniana y herciniana, las cadenas montañosas de Escandinavia y Escocia, así como los Apalaches americanos. A finales de esta era, los continentes chocan de nuevo, dando lugar a Pangea. Se produce una de las primeras grandes glaciaciones. Acontecimientos biológicos. Cámbrico. Continúa el desarrollo de los invertebrados aparecidos en la era anterior. El desarrollo de animales con concha es ingente. Ordovícico. Se multiplican los invertebrados. Esponjas, equinodermos, anélidos, moluscos y algunos crustáceos. Al final del periodo se produce una de las extinciones masivas acaecidas a lo largo de la historia. Silúrico. La extinción del periodo anterior permite una gran proliferación de moluscos como los nautilus o de artrópodos como los trilobites. Aparecen los precursores de los peces actuales, los peces sin mandíbulas. Las primeras plantas terrestres surgen en este periodo. Devónico. Se desarrollan los peces aparecidos en el periodo anterior, aunque coexistiendo con sus antecesores, los peces sin mandíbula. Comienza la colonización animal de tierra firme. Insectos y anfibios conviven con los primeros helechos. Carbonífero. El clima permite una gran proliferación de helechos y gimnospermas, cuya acumulación originará los depósitos de carbón que hoy utilizamos. Aparecen los insectos alados y los reptiles, que se multiplicarán durante el siguiente periodo. Pérmico. Se asiste a una de las mayores extinciones de la historia, que hizo desaparecer más del 90% de las especies que hasta ese momento habían aparecido. Se extinguen completamente los trilobites. El Mesozoico comienza hace unos 250 millones de años y dura aproximadamente 185 millones de años. Se divide en 3 periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Acontecimientos geológicos. Hace 250 millones de años, Pangea comienza a fragmentarse originando los océanos Atlántico e Índico. La separación continental seguirá durante toda la era, hasta ocupar la actual distribución. El clima sigue siendo cálido, aunque irá cambiando de seco a húmedo a lo largo de la era. Acontecimientos biológicos. Triásico. La gran extinción del Pérmico permite una explosión de vida. En este periodo se desarrollan helechos y coníferas, gasterópodos y reptiles. Jurásico. Es el periodo en el que dominan los dinosaurios, lagartos y tortugas. Aparecen las aves primitivas y se desarrollan ampliamente los moluscos. Cretácico. Aparecen las angiospermas. Simultáneamente se desarrollan las primeras serpientes a partir de unos precursores parecidos a las lagartijas. Los cefalópodos proliferan tanto que los belemnites eran los fósiles más característicos del periodo. Aparecen los primeros mamíferos. Al final del Cretácico se produce otra de las grandes extinciones de la historia, que acaba con el 75% de las especies existentes, los dinosaurios. Aunque la causa de su desaparición aún se discute, la idea más aceptada es que un meteorito chocó en algún lugar del planeta, levantando una nube de polvo capaz de dificultar la llegada de la luz solar durante meses, provocando un episodio de frío intenso. El Cenozoico, conocida como la era de los mamíferos, comienza hace 65 millones de años y dura hasta la actualidad. En él se distinguen el Terciario, desde hace 65 millones de años hasta hace unos 1,8 millones de años, y el Cuaternario, hasta la actualidad. Durante el Terciario continúa la separación de Pangea hasta que los continentes alcanzan su posición actual. Durante ese periodo se formarán los Alpes, el Himalaya, el Mar Rojo, los Pirineos y las cordilleras béticas. El clima sigue siendo cálido hasta hace 40 millones de años, momento en el que ocurre una gran glaciación que afecta al hemisferio sur durante 35 millones de años y que convierte a este periodo en el más frío de la historia de la Tierra. Terciario. La gran extinción de la era anterior dejó nichos ecológicos libres que fueron aprovechados por los grupos supervivientes, lo que facilitó su rápida evolución. Se desarrollan así gasterópodos, bivalvos, equinodermos y corales. Los numulites, pequeños protozoos marinos de caparazón calcáreo, alcanzan un gran desarrollo.
En las zonas continentales se diversifican las angiospermas, las aves y los insectos. Los mamíferos, gracias a la homeotermia, colonizan todos los ambientes. Aparecen los primeros primates y los homínidos. Cuaternario. Aparecen los mamíferos actuales, que conviven con otros desaparecidos, como los mamuts. Los homínidos evolucionan hasta originar la especie que hoy somos, el Homo sapiens. Los primeros seres fotosintetizadores comenzaron a producir oxígeno, de forma que, una vez formada la atmósfera, la protección de los rayos ultravioleta permitió a los seres vivos existentes una rápida evolución y colonizar el medio terrestre. Los primeros primates del Cenozoico se clasifican en dos familias, póngidos y homínidos. La hominización es el proceso evolutivo que lleva a la aparición del ser humano a partir de sus antecesores, los primeros primates. Bipedismo. La adquisición de la posición erguida sobre las extremidades inferiores permitió la visión frontal y proporcionó libertad a las extremidades superiores. Cefalización. El aumento de la capacidad craneal hizo posible el desarrollo de funciones cerebrales ausentes en otros animales y el acortamiento de la mandíbula superior. Prognatismo. Aparición del lenguaje. Facilitó la transmisión del conocimiento de unos individuos a otros. La socialización derivada de ello permitía acelerar el proceso evolutivo. Alargamiento del periodo de cría. Ofreció una mayor duración del periodo de aprendizaje, lo que aumentó la probabilidad de supervivencia. La historia del ser humano. El proceso que lleva desde los prehomínidos hasta el ser humano actual tiene aún muchas incógnitas. Algunos proponen una secuencia lineal que comienza en el Ardipithecus africano y termina en el nombre actual. Según esta hipótesis llamada sustitución, estos Homo sapiens migraron desde África al resto de territorios y allí sustituyeron a otras especies autóctonas como el Homo erectus o el Homo neanderthalensis. Otros científicos proponen la hipótesis multirregional. Según esta hipótesis, fue un precursor del hombre, el Homo erectus, el que migró desde África hasta Europa y Asia y evolucionó de forma simultánea en distintos lugares hasta la especie que hoy somos. Las pruebas genéticas y paleontológicas avalan las dos hipótesis por igual, con lo que la filogenia humana sigue siendo objeto de controversia científica.